saludo desde una de las obras mejor concebidas en Bogotá, el Parque Simón Bolívar. Un oasis de paz en medio del caos. Un abrazo para el equipo del Recreo y sus seguidores. Un feliz 2023. Listos, ya nos fuimos. Entonces, buenas noches o días, no sabemos desde donde nos vean. Bienvenidos al Recreo Deportivo. Y bueno, muchas gracias por ese mensaje que nos envían. Un mensaje que nos llena siempre de motivación, recibir mensajes de todo el mundo saludando al Recreo Deportivo de las personas que nos siguen. Entonces, hoy tenemos un invitado muy especial. Que obviamente ustedes ya están viendo acá en cámara. Y este invitado especial es Eduardo Arias. Y Eduardo Arias indudablemente es una de las mentes precursoras creativas, yo lo diría multitask. Ese poder de creatividad llevado a muchas áreas aquí en Colombia, que indudablemente ha sido gran inspiración para muchas personas que estamos en la industria de la creatividad y en la industria de los contenidos. Y obviamente es una persona que sin duda es una persona altísimamente curiosa, talentosísima, y es tan importante como ese espíritu que le ha traído a distintas labores desde el ámbito de la creatividad, que hoy vamos a llamar a Eduardo en este programa el precursor. Entonces, precursor, bienvenido al Recreo Deportivo. Bueno, gurú, espero que sus palabras no estén en el lugar equivocado, pero muchísimas gracias. La verdad me siento muy halagado que, pues, lo que me dijo y que lo haya dicho alguien como usted. Así que, de verdad, muchísimas gracias por esta invitación a los tres que me acompañan aquí en esta conversación y, no, pues, muy contento de estar acá, indudablemente. Buenísimo, buenísimo precursor. Entonces, muy contento de tenerlo. Y yo quería arrancar simplemente, este es el Recreo Deportivo. E indudablemente, pues el deporte, para que sea brillante, siempre tiene que ser creativo. Es muy difícil ver un deporte que no sea creativo y que llegue a ser brillante. Entonces, quiero hacer como un pequeño bosquejo del precursor, que para mí ha sido tremendamente importante, y compartir con toda nuestra audiencia. El precursor ha sido una mente, y es una gran mente creativa. Es escritor. Todos se acuerdan, hay un libro suyo que ese título era absolutamente brillante. Ni sí ni no, sino todo lo contrario. Y creo que es la mejor definición que puede tener una persona hincha del Santa Fe, entre otras. Ni sí ni no, sino todo lo contrario. Ese libro también que escribió usted, está escrito muchos libros, pero también el de fútbol, el libro del Mundial, ¿no? Que fue también algo... Sí, en el año 93. 93 o 94, sí, yo vi la edición 94. Sí, salió en el 94 para el Mundial de Estados Unidos, antecitos. Exactamente. Como una historia de los mundiales. Correcto. Y también, mire, ahí vea la foto de que nos conseguimos sí, claro. carátula, ¿no? Sí, claro. Editorial Voluntad, que también ya es un clásico. Sí, claro, la buena voluntad. Sí. Y bueno, obviamente también ha tenido llamémoslo, una entrada al mundo de la música importantísima, ¿no? Como músico, yo me acuerdo mucho de esas primeras bandas colegiales, el Jekyll Bats. Usted le tocó de chiquito en el colegio. De chiquito, yo los veía a ustedes y decía, uy, cuando grande yo quiero ser así. Tenían esa banda, mire esa foto tan maravillosa, ¿se acuerda del anuario de Jekyll? Sí, el anuario del 78. Increíble. ¿En qué curso iba en esa época? Porque no, su hermano Alejandro iba como 4 años detrás mío, pero... Yo iba como 8 sí. Abajo, o sea, yo estaba en primaria, entonces realmente era un tema bastante inspirador y de gran... éramos como followers antes de que existiera Twitter. Sí. Followers naturales. Y bueno, y después obviamente su incursión precursor con la banda Hora Local, que obviamente sigue siendo un ícono rockero. Todos crecimos con el rock no te necesita. Y obviamente fue increíble. También me acuerdo mucho cuando usted creó adicionalmente, más allá de bandas musicales, el sello disquero Roxy. Sí. Y bandas estuvieron ahí, ¿se acuerda? Los Necronerds. Exactamente, y la Orquesta Sinfónica de Chapinero también fue el otro. Exactamente, increíble. Otro tema importantísimo fue cuando ustedes incursionaron en todo este proceso de la revista Chapinero, todo el tema Chapinero Gaitanista, que fue absolutamente icónica en Bogotá.
Yo tengo parte de una colección que usted me regaló y la tengo guardada como un tesoro maravilloso y espectacular, inolvidable, Chapinero. Era realmente una O sea, época, y ya está disponible en la página de Biblored. en serio, o sea, ¿se puede Sí, conseguir ya digitalmente? sí, ya subieron todas las ediciones de Chapinero. Eso fue un proyecto el año pasado. Y van Buenísimo. a lanzar también un libro como una antología. Espectacular. ¿Y va a salir físico y digital? Sí, digital, que ya Importantísimo. subieron lo dividieron como en 4 volúmenes, los 20 números. Y eso lo subieron el año pasado. Lo que pasa es que no tengo en la cabeza la página, pero es la de Biblored, que tienen como Vale, una biblioteca digital de Bogotá. Y buenísimo. también están lanzando libros de diversos autores bogotanos y van a hacer una antología de la revista Chapinero. Pero ese sí ya es una selección, ¿no? Porque es que uno de los Sí, problemas que tiene Chapinero es que es de una época en que la noción de lo políticamente correcto era muy distinta a la de ahora, ¿no? totalmente, es No, cierto. incluso hay cosas que yo ahorita diría, o ahora no las habría hecho, pero en su momento sí las hicimos, o sí las conesté, si no las hice yo. Pero Sí. pues, ahí me encuentro a veces cosas que digo, uy, no, pues esto no, nada que ver. Pero bueno, lo hecho está. Pero eso es lo bueno de mirar las cosas con espejo retrovisor. No dice, uy, Dios mío, pero bueno, ese es el espejo retrovisor. Pero bueno, eso fue una época increíble, ¿no? Y era, yo me acuerdo como las imprimían y tenía como ese factor medio underground y era... Claro, de los fanzines, pero había Exacto, unas que sí eran hechas en imprenta, otras en sí, fotocopia, exacto. pues mandadas a hacer a Auros o Gráficas Luz, Sí. cualquiera de las dos. Esas eran casi como fanzines, otras sí tenían ya como hechas en imprenta con cierta diagramación, pero sí tenía ese espíritu como de revista subterránea. Totalmente under, era maravilloso. Bueno, y además también usted ha tenido una incursión y obviamente un talante maravilloso con el tema del humor. Y obviamente, pues partiendo por Chapinero, que tenía ese factor humor Sí, bajo con que era Carl maravilloso. Troller, ¿no? Claro, Troller con ha sido Caro, me pues el acuerdo. socio. Siempre eran ustedes como una dupla Sí, tremendamente y potente y creativa. Y ahí vino, me acuerdo también esa época de guionistas, ¿no? Porque usted también trabajó como guionista en Sociedad, ¿se acuerda? más como argumentista que como Argumentista. guionista, pero sí, en sociedad y un poco también estuve en CUAC también En un Cuac año. también, que también Pero, fue una época de una disrupción sí, para Colombia en su momento que era ¡wow! Tremendo, ¿no? Era claro. muy disruptivo. Y entonces, si usted se fija, pues hay una historia, incluso, voy a contarles una historia antes de seguir, incluso fue profesor mío en la Universidad de Javeriana, me dictaba rocología del rock, Ah, sí, la famosa, sí, ¿se unas acuerda? cátedras que dimos con Troller en la Sí, Javeriana, maravilloso. claro, Yo fui uno de sus alumnos, entonces yo iba allá y claro. era maravilloso. Y salí con mi diploma de rocólogo. Entonces me sentía súper orgulloso y me sigo sintiendo orgulloso de ser rocólogo. Entonces, si ustedes se fijan, es una trayectoria de una mente creativa que tiene esa capacidad de estar en muchos lugares y sobre todo esa capacidad de traspolar, llamémoslo en su momento, multimedias y multitalentos, que es lo que hace verdaderamente la mente creativa. La mente creativa tiene la capacidad de moverse de un lado al otro y es donde encuentra temas atractivos. Y para cerrar con broche de oro, ese carácter creativo y esa mente creativa, pues el tema que hoy obviamente se pone como la cereza en la torta, hincha del Santa Fe, hincha rojiblanco. Entonces, eso indudablemente tiene que ver también con una mente muy creativa, porque para ser uno hincha del Santa Fe uno tiene que ser muy creativo. Entonces, esa parte es una lección cotidiana. Entonces, precursor, ¿usted cómo se hizo hincha del Santa Fe? Como me dice hincha de Santa Fe, eso tiene una historia bastante precisa, yo la recuerdo muy bien. Yo en esa época, estamos hablando del año 66, en esa época creo que era mi abuelo, compraba o alguno de mis tíos compraban la revista Vea Deportes, entonces ya había una fotografía, yo me acuerdo, en esa época las fotografías a color eran escasísimas, no existían en los periódicos, y esa revista Vea Deportes no sé por qué había sacado una secuencia y una jugada de Atlético Nacional. Entonces yo digamos que dije, yo soy hincha de Nacional. Y en esa época ¿Pero estaba en Nacional, blanco y negro esa foto? no, pero me acuerdo mucho la camiseta con las franjas Las verdes y rayas. blancas, me llamó mucho la atención, pero yo estaría, no, eso fue como el año anterior, en el 65 yo estaba en segundo de primaria. En esa época Nacional iba muy mal en la tabla de clasificación, me acuerdo que yo fui alguna vez a Medellín a un partido en el año 66
y Tolima le ganó 3-0 a Nacional en el Atanasio Girardot, que estaba desocupado, no había ni un hincha, nada que ver con el Nacional de ahora, pues es decir, era como otra época del Atlético Nacional, como una época Pero de el Tolima le sigue ganando, ¿no? Y el Tolima le sigue ganando todavía. Sí. Eso no ha cambiado. Y entonces no sé por qué alguna vez alguno de mis tíos me preguntó que de qué equipo era hincha yo. Entonces yo les dije, no, pues del Nacional. No, ¿cómo así que de Nacional? Tiene que ser hincha de Santa Fe. Y me acuerdo que mi tío trabajaba en Paz de Río, en las acerías Paz de Río, en Belencitos, junto a Sogamoso, y entonces hubo como una invitación, y si mi memoria no me traiciona, él me regaló en ese paseo, o yo recuerdo haber llevado ese paseo a Belencito, de todas maneras, un regalo de él que era mi tío Gustavo, camiseta, pantaloneta, medias, guayos y balón. Entonces, claro, obviamente semejante regalo, pues uno, Santa Fe, y dio la casualidad que ese año Santa Fe salió campeón en el 66. Esa era la época de Perazo y Pansuto, el 66. No, esos son los del 60, 62. 62, sí. Correcto. Esto era la época de Omar Lorenzo Devani, Delio Maravilla Gamboa, que siempre fue como un jugador emblemático de Millonarios, estuvo en Santa Fe, tal vez por lo que el técnico era Ochoa Uribe, que también es como emblemático, o en esa época de Millonarios. De pronto Walter Sosa también estaba allá, ¿no? Walter Sosa creo que fue como en el 71, estaba... Okay. No recuerdo a Copetina Ponte, pero sí me acuerdo de Alfonso Cañón, obviamente, estaba uno que se llamaba Claudio Honor Cardoso, Velitas Vélez, me acuerdo así, ¿no? Y también porque he repasado, pero bueno, acá tengo la... Muy bien. Eso ayuda. La copialina. Ahí tiene su comprimido. Sí, aquí está el comprimido del... Pero bueno, ahorita después miramos. Sí. Pero entonces, ese fue su primer Santa Fe, 66. El del 66, exacto. Pero en el colegio casi todos eran hinchas de Millonarios. En el 67, pues obviamente, como suele pasar con Santa Fe, queda campeón y desmantelan el equipo, vuelve a empezar de cero, como pasó en el 75, ¿no? Sí. Pues, obviamente Santa Fe hasta el año 71 no volvió a ser campeón, y la mayoría de los del colegio eran hinchas de Millos, entonces me matoneaban mucho por ser hincha de Santa Fe. Se burlaban mucho de mí, Pero eso lo fortalecía usted como hincha, ¿no? Como hincha sí, pero yo estaba como me acuerdo que el único del curso que era hincha de Santa Fe, o por lo menos que lo dijera abiertamente, era Mauricio de Brigar, era como el único. Y después me enteré que Álvaro Niño también es hincha de Santa Fe, pero él calladito. Él no, le daba miedo, no decía nada. Hace poquito en un grupo de WhatsApp resultó ser hincha de Santa Fe. Yo, usted es hincha de Santa Fe, pues los únicos éramos de Brigar y yo, pero bueno, eso suele pasar, ¿no? Me acabo de enterar como 40 años después. Entonces yo sí fui, pero yo fui hincha de Transistor, no de estadio, porque mi papá no me llevaba al estadio. O si me llevó 2 veces, no me llevó 3, y yo de niño, y entonces yo me crié, para mí el fútbol siempre ha sido... Radial. Tengo que decirlo, ¿no? Porque dicen, no, el hincha santafereño, pero si yo nunca me aparezco por el estadio, cuando las raras veces que voy a Santa Fe no gana, entonces prefiero no ir. Me acuerdo que yo fui al octogonal, yo estuve en el octogonal del 87, o hexagonal, no me acuerdo si era octogonal o hexagonal. ¿Se acuerda que Santa Fe votó 7 penaltis en ese octogonal? ¿O en ese hexagonal? Yo estaba ahí, en la tribuna. Yo vi votar los berracos 7 penaltis. El Pollo Díaz, que argentino alto, ¿cómo se llamaba? Taberna, ¿no? Taberna, todos votaron penaltis. Sobre todo ese penalti contra Millonarios, ¿se acuerda que lo entregó? Eso fue una cosa, Dios mío. No, entonces uno ahí salando al equipo a cuenta de qué. Entonces, por eso yo he sido más hincha de... Y sobre todo porque yo empecé a aficionarme al fútbol en la casa de mi abuelo, porque en mi casa no había radio, donde yo vivía, pues en la casa de mi papá solo había un tocadiscos y discos de música clásica. Esa era el único contacto con el mundo exterior, eran los discos de mi papá, no había radio, no había televisión. Entonces, donde mi abuelo, yo oía los partidos de fútbol por radio. Ya. Entonces yo me hice hincha oyendo por radio, y además una cosa muy chévere que tiene la radio, es que como uno el partido no lo está viendo, sino se lo está imaginando, todos los partidos son buenísimos. Y todos son diferentes. Y todos son diferentes, y todos son unos partidazos, y seguramente sí. Y todos los goles son golazos. Sí, exacto, porque no se los imaginan. Y yo descubrí eso, o caí en cuenta de eso, cuando uno veía a don William Vinasco, a quien respeto mucho y quiero mucho, está muy bien,
pero por televisión narrando, pica de rapidez, pica, y uno decía, pero ¿quién está picando de rapidez? Hay un man parado en la mitad de la calle, aquí no está pasando nada, ¿cómo decir que pica de rapidez? ¿No? Entonces, la radio me llama mucho la atención. Etapas, sí. Etapas inventadas, los locutores de radio inventaban la etapa porque no podían ver, no tenían cómo ver lo que estaba pasando. Claro, eso uno en la cabeza, la gran etapa. Entonces la radio tocaba alegrarle la vida a los del transistor. Pero me llama mucho la atención, precursor, que tú dices ahorita que tú salabas el equipo. ¿Tú te consideras que salaste el equipo en 2017 en la definición con Millonarios o no? Totalmente lo hice y me arrepiento. ¿En serio? Y yo lo escribí en Publimetro porque yo salí al equipo. Porque resulta que ese día estábamos en la casa de mi mamá. Era Navidad, ¿no? Entonces mi mamá le daba por celebrar los domingos de Adviento, era un domingo, y ese día era el partido. Ya había un antecedente, el partido de ida, el que ganó Millonarios 1-0. Yo dije, no, yo no puedo ver el partido, yo no puedo ir nada, no puedo prender el celular, pero cuando pasé frente a la cigarrería del barrio, como a 2 cuadras de mi casa, mira, está el televisor prendido, miré medio segundo, era un córner. ¿Cómo fue el gol de Millonarios? Ese córner fue el que terminó en el gol de Millonarios en ese partido. Fue lo que usted miró. Ese segundito que yo... Sí, porque era con el celular, claro, la rasquiña en el celular de cómo va el partido, pero no, lo guardado. Sí, de tiro de esquina, correcto. Pero esto fue mucho más dramático porque, listo, entonces estaban unas primas de mi mamá, las Calderón. Entonces, listo, entonces yo por el celular veía, bueno, gol de Santa Fe, 1-0, uy, empató Millos, 1-1. Y luego mi esposa dijo, hey, llevemos a las Calderón a la casa. Y yo dije, pues sí, claro. Entonces llevemos, gol de Santa Fe, 2-1. Y cuando llegando a Niza, dije, ¿yo qué hago aquí? No, ¿yo qué hago aquí? Si la vez que Millonarios quedó campeón en el 87, había novena donde las Calderón, me fui a pique y me tocó mamarme a los hinchas de Millos celebrando en la calle. ¿Cómo es posible que yo esté, claro y preciso, el 2-2? 2-2, claro. O sea que sí, yo lo salé porque me fui a Niza y no caí en cuenta, cometí el error histórico de no caer en cuenta, porque si no yo hubiera quemado tiempo. Usted no puede volver donde las Calderón en un partido. No, porque en la Navidad del 87, 87 Millos campeón, y esta, además era una fecha redonda, ¿no? 87, claro. 97, es decir, te sugiero que este año 30 años después, eso parecía la selección argentina ¿no? En todas las coincidencias. Sí. Te sugiero que al final de año vuelvas a visitar a las tías Calderón por ahí en diciembre, a ver si de pronto... de pronto Millos vuelve a ganar. Sí. Ay, oye, precursor, y hay otra pregunta que me llama mucho la atención, porque tú dices que escribiste el libro de la historia del mundial, de los mundiales, pero en esa época era poca la información que había. Era muy difícil. ¿Cómo hiciste para lograr toda esa información? No, pues con otros libros, bibliografía, revistas El Gráfico, las revistas El Gráfico, yo las coleccionaba. Ellos tenían como ellos en el Mundial del 78, antes del Mundial sacaron una colección que se llamaba el Gráfico y el Mundial, como de unas 10, 12 ediciones mensuales. Yo las había comprado de segunda ya en la calle, en la 19, pues en la calle 19 o en puestos de revista callejera, y ahí había como información de cada mundial. Entonces, por ejemplo, está el Mundial del 38, había más o menos datos. En esa época salió un libro de un autor brasileño que lo tradujeron al español también, me parece que como que estaba ya disponible ese libro, y también pero básicamente por lecturas del Gráfico. Pero también había un problema muy complicado que yo no sé si ya se resolvió, que es que a veces la información no coincidía. Sí. Entonces, de hecho, incluso uno puede leer ahora que el Mundial del 62, que lo normal es decir que hubo 5 jugadores que hicieron 4 goles, que fueron en la tabla. Sí, jugadores, uno de ellos Garrincha, y hay uno de Yugoslavia, que no recuerdo en ese momento el nombre, que a veces aparece con 5 o a veces aparece con 4. Tiene las dos, aparece con las dos, wow. Entonces, ese tipo de información sobre formaciones de los equipos, de las alineaciones a veces. Y otra cosa que tenía el libro, que a mí la verdad eso sí creo que fue medio error mío, o de no haber hablado bien con el editor, es que a veces en algunos mundiales la información es con alineaciones completas de todos los partidos, en otro mundial siguiente
solamente está la alineación de la final, como ese tipo de, okay, como de ¿cómo se llamaría eso? De asimetrías en el libro. Pero yo pienso que... Pero eso es interesante, ¿no? Porque realmente uno está acostumbrado hoy pues a la data, al internet que es tan básica y tan fácil. En ese momento era un estudio de realmente como de monje, y buscando bibliografías. Y la FIFA todo parece indicar que la FIFA no tenía como unas estadísticas muy precisas o muy claras, sobre todo de los primeros mundiales, porque hay información que, sí, esa del 62, por ejemplo, estamos hablando pues de un año relativamente, pues, tecnológicamente reciente, y encontrar esa discrepancia con este jugador, Jerkovic, no me acuerdo el nombre, pero bueno, digamos, es un apellido pues típico, que terminación serbo-croata, interesante. No, pero bueno, increíble, ¿no? Entonces, eso es pero como... sí, era muy difícil hacerlo. Sí, era muy difícil hacerlo, porque ahora es muy fácil, uno entra a Wikipedia, yo sé que mucha gente odia Wikipedia, pero esos resúmenes de los mundiales de Wikipedia son impecables, es decir, ahí está toda la información y muy bien, muy bien. ¿Y te gusta seguir los mundiales? ¿Te quedó la costumbre de...? ¿Sí? A mí tal vez el evento de fútbol que todavía de verdad me atrae es el de... el mundial de fútbol, y este mundial para mí fue muy complejo, porque a mí me parecía tenaz lo de Qatar, que fuera en diciembre, y como que la manera como la FIFA escogió la sede, toda esa corrupción, toda esa cosa tan espantosa, que yo como que al principio no vi partidos, al puro comienzo, pero obviamente terminé viéndolo. Entonces sí, de hecho yo escribí... ¿Qué mundial? ¿Y qué mundial, precursor, no? ¿Qué mundial? Muy buenos, claro, unos partidos impresionantes. Y yo terminé escribiendo, en cambio, pues donde estoy trabajando ahora, un artículo que se llamaba El Mundial que nadie iba a ver y todos terminamos viendo. Buenísimo. Eso fue. Lo cual demuestra que el fútbol siempre está por encima de todo, ¿no? Es impresionante, ¿no? Sí, y un mundial de fútbol, eso no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Y además yo me ponía a pensar, bueno, listo, voy a boicotear a Qatar, pero yo boicoteé a Argentina en el 78 por la dictadura, no. Yo boicoteé a Francia en el 98, que Francia se la pasaba metiéndose en guerras ajenas en África, mandando bombas aquí o allá. Tampoco. Según el presidente de turno que les convenía a ellos. No, yo vi el Mundial de Francia completico. Entonces, pues sí, terminé viéndolo pero sí me interesa mucho la historia de los mundiales. A mí es como un tema que siempre me ha interesado mucho desde niño, niño. En los mundiales, hincha de cuál equipo, precursor? Pusieron la foto que tomó mi papá cuando no. Yo buscando fotos, me encontré una foto. He estado Boris, mi tío Gustavo es el que usted está tapando casi, ese es el que me hizo hincha de Santa Fe, el que está el más joven. Ese fue el del regalo, Ese fue. Que en esa época, él es muy hincha Independiente, bueno, ya murió desafortunadamente, hincha Independiente de Avellaneda. Yo pienso que esa camiseta que tiene es la de Independiente de Avellaneda, que él era súper hincha. Y bueno, ya que estamos hablando de él un segundito y después volvemos al tema, él tiene una anécdota buenísima en Buenos Aires, porque él me contó que fue a Buenos Aires, él trabajaba pues reparando locomotoras y haciendo asesorías de ferroviarias, y fue en Argentina como en los años 80, y en algún desplazamiento en taxi se puso a hablar con el taxista. Entonces empezaron a hablar, y ¿usted es hincha de qué equipo en Argentina? Sí, es que yo me hice hincha del fútbol argentino por la revista El Gráfico cuando era niño, en los años 40, en Bogotá, ¿Y usted es hincha de qué equipo? No, yo soy hincha de Independiente. Entonces le dice el taxista, ¿y usted se acuerda de esa delantera que era Savoy, Tarabini, Bernao, Rodríguez y Suárez? Sí, claro que me acuerdo, los campeones de la Libertadores del 64, 65. ¡Yo era Suárez! Increíble. Una belleza, porque claro, en esa época los futbolistas ganaban muy poca plata, jugaban y todo. Claro, 2 Copas Libertadores, porque yo después revisé en Copa Libertadores, precisamente ahí está, y además se llama Luis Suárez también. Luis Suárez, sí. Y el Independiente Rey de Copas, ¿no? ¿no? Luis Suárez, y en esa época había un español muy famoso que también era Luisito Suárez, que jugaba en el Inter. Entonces, ha habido 3 Luis Suárez, pues que pueden decir, yo fui campeón de la... Claro, gané algo. Increíble. Luisito Suárez ganó con el Inter la Copa Europa, tal vez que fue 64. 64. Sí, 64, 65. Sí. Y ganó 2 Libertadores, y bueno, y Luis Suárez, gran jugador. Ha ganado de todo. Sí. Un buen nombre, un nombre parece contagioso en términos de éxito. Sí.
Éxito contagioso. Y es que yo, buscando fotos para este programa, me encontré con esta foto y como que se me cruzaron un poco los cables porque me encontré con unos tíos o tíos abuelos, no sé exactamente del precursor. Ahí tenemos a Sí, León de Grave, el poeta. sí, Tenemos a Otto de Grave, el pues, psicólogo. musicólogo. Y pues no sabía que lo del personaje que está con el balón en las manos, pues fue el que le heredó el gusto, Sí, el buen gusto por el fútbol, el buen gusto por el Santa Buen Fe. gusto. No le digas eso al filósofo porque se pero molesta. ponga la foto otra vez porque Sí, también sí, hay sí. otro personaje de la historia del deporte colombiano. Ahí está. El que está sentado a la izquierda es el ajedrecista Boris de Grave. Wow, tremendo ajedrecista. Sí, sí, Boris Tremendo. era, pues ya murió también, Sí, era murió. hijo de León. Boris de Entonces, Grave. esa foto Sí. la tomó mi papá, porque mi papá era como el fotógrafo de la familia. Eso debe ser como en algún potrero, a juzgar por el Cerro del Cable. Eso era antes de que hicieran barrios como La Soledad, como un poco más al norte de La Soledad, que todavía, pues, entre la Universidad Nacional y Teusaquillo, La Magdalena, pues todavía no se había hecho La Soledad, o está apenas comenzando a construirse. Había como potreros que separaban la Nacional del casco urbano, pues de Bogotá. Esa Sí, foto debe ser de sí. los años, no, es que Gusta no está tan jovencito ahí, debe ser ya de los años 50, de la época del Dorado, puede ser esa foto, Sí. más o menos de esa época. Oiga, pero a usted le tocó convivir de niño con unas generaciones increíbles, ¿no? Esto es parte también de todas esas influencias distintas de personajes y personalidades espectaculares, ¿no? Desde distintas áreas, ¿no? Sí, porque yo desde muy chiquito estuve muy familiarizado con la música, en particular la música clásica, desde muy niño. Sí. Es decir, si yo fuera Totó, si yo hablara como habla Totó la Momposina, yo diría que mi música ancestral es Beethoven, Haydn, porque era lo que yo, no es porque yo sea mejor que nadie, ¿no? No lo vayan a tomar Con lo que así. creció, ¿no? Con lo No, que fue usted... con lo Lo que que- crecí, no es que yo crea sí, que, es que como claro. yo de chiquito ya Beethoven, yo soy más, no, fue lo que me Así. tocó y fue así, Claro. sencillamente, eso no me hace ni mejor, ni peor, ni mucho menos, pero digo, Pero así. pero es así. Pero así. Exacto. Como Brillante. como decía Lucas Soler, ¿usted se acuerda de Lucas en el Claro, colegio? me acuerdo muchísimo. Alguna vez escribiendo una biografía mía o un perfil mío dijo, Eduardo Arias, perteneciente a una familia de rancia estirpe wagneriana. Qué tremendo. Ay, Dios mío. Lucas con esa No. facilidad que tiene para escribir gracioso, pues me pareció tan Sí. divertido eso. Ahí lo Muy vemos bueno. también en la foto, ¿no? Sí, Claro. Lucas es precisamente el de la derecha. Derecha. No, pues desde donde yo estoy viendo, sí, la derecha. Sí. Yo soy el de la izquierda, ¿sí? Y está Troller después, está Ernesto Torán, que era el baterista, y donde hay un bajo, debería estar Jorge Bachman, pero no llegó a la sesión de la foto. Que llegaba tarde. No, porque ese día lo paró la policía y no tenía, era la época del Estatuto de Seguridad de Turbay, ¿no? Era una época brava. Compleja. Entonces, estaba sin cédula, entonces no pudo llegar al colegio a la foto porque lo paró la policía sin cédula, alguna cosa así de la policía militar de esa época. Increíble, pero bueno. Bueno, entonces vamos a pasar a nuestra sección precursor que se llama Al tablero con Baldor. Uy, ¿Se acuerda de Baldor, no? ¿Tiene buenos recuerdos de Baldor o no tan buenos? pues yo era muy malo y sigo siendo muy malo para las matemáticas y el álgebra, pues aprobé las materias, pero las sufrí y la verdad no aprendí mucho porque ahorita yo no ya resolver esas ecuaciones algebraicas y me tocaría revisar en un libro cómo era que se resolvían, la verdad no. Entonces Baldor nos manda precursor unas preguntas y vamos a ponerlas en la mesa, las preguntas de Baldor al tablero. La primera habla de un jugador que estuvo en Santa Fe en la época en que obviamente Pelé era un gran crack y obviamente Pelé era un jugador reconocido mundialmente. Este jugador que vino al Santa Fe lo llamaban el Pelé Blanco, porque además era en su momento yugoslavo, pero era serbio. Y fue un jugador que estuvo obviamente en el nivel número 1 del mundo como uno de los grandes cracks del mundo. Era un gran talentoso y lo llamaban el Pelé Blanco precisamente. ¿Se acuerdan cómo se llamaba ese jugador? Es la pregunta que manda Baldor. Secularac. Secularac. Correcto. Dragoslav Secularac. Que jugó en el Mundial del 62, que fue la mejor actuación de Yugoslavia. De Yugoslavia. Bueno, ahora ya no, porque digamos que Croacia formaba parte de Yugoslavia, pero cuando la entidad política se llamaba Yugoslavia, fue ese cuarto lugar en
No, ellos también fueron cuartos en el Mundial del 30, mentiras. Fueron como las dos actuaciones más sobresalientes. Antes de Croacia, que estuvo también varias veces como entre los cuatro. Bueno, Dragoslav, muy bien. Oigan, pues manda a decirles Baldor que les pone 5. Increíble, brillante. Bueno. Y la segunda pregunta que manda Baldor es la siguiente. Estamos hablando del Santa Fe, somos orgullosos del rojiblanco, los hinchas santafereños, pero vamos a preguntar, ¿el primer uniforme que tuvo el Independiente Santa Fe, de qué color fue? Creo que sí, creo que era azul, ¿no? Azul, filósofo, es que la vida da muchas vueltas, ¿no? Sí, increíble. Hasta el Santa Fe arrancó jugando con blanco y una franja azul, luego pasó a azul petróleo, tipo Escocia. Sí. Y después, increíble, tuvo un año de transición que se volvió verde, tipo Cali, verde y blanco, y en el 42 asume ya el color rojo y blanco, muy inspirado obviamente en Inglaterra y el Arsenal en ese momento. Sí, de acuerdo. Pero arrancamos en azul, imagínese eso, que la vida siempre, eso que la vuelta... No, pero no es azul millo, o sea, era un azul Escocia. Que no tiene que ver. Era un azul Escocia que es mejor, estoy de acuerdo, ¿no? No lo llamemos azul, sino llamémoslo... usted también es hincha del Inter. Petróleo azuloso, usted sí. Por supuesto. Por supuesto. Pero voy a tratar de hacer un movimiento acá de cámara. Mire, yo tengo tengo mi computador. Ahora entiendo lo de Luis Suárez. Muy bien, precursor. Porque es que excelente. Mi estudio de grabación casero, donde hago mis cosas, yo lo bauticé Forza Inter, así se llama el estudio. Buenísimo. Voy a componer a Forza Inter, muy bueno. Excelente. Mire esta mezcla. Bueno, muy bueno. Entonces ahora pasamos, les da 5 valores y pasamos a nuestra sección tarjeta roja y gol de oro. Entonces arranquemos, filósofo, gol de oro y tarjeta roja para usted. Bueno, el gol de oro definitivamente se lo quiero dar a las personas que nos enriquecen culturalmente a través de la música, sea libros, sea humor, y pues nadie mejor que el precursor que ha incursionado en todos estos campos. Por no decir que biología, porque tengo entendido que hasta biólogo es. Pues estudié biología, pero nunca la he... Sí, entonces estas moléculas creativas. Increíble, sí, todas estas personas que realmente nos enriquecen culturalmente, me les quito el sombrero y el gol de oro para el precursor. Muchas gracias. Con respecto, sí, faltaba más, y ahora por lo del Inter con mayor razón. Y la tarjeta roja, no me gustó haber visto a Djokovic, le negan la entrada a Estados Unidos porque no se quiere vacunar. Pues yo creo que ya la pandemia pasó, esté uno vacunado o no, ya uno se puede infectar. Y todo el mundo está en el plan de cuidarse, entonces ya dejemos tanta regla y tanta cosa y déjenlos jugar tenis. Entonces un poquito la roja para esa situación. Vale, muy bien. Estimado Iluminado, gol de oro y tarjeta roja. Yo el gol de oro se lo voy a dar a unos ancestros de nuestro invitado de hoy, que creo que lo influyeron en su mente creativa. Sí, claro. Y que eran, digamos, los influenciadores de hace algunas décadas y con unos intereses de influenciar en la gente positivamente, hacerlas crecer intelectualmente, como es por ejemplo el caso del tío de nuestro invitado Otto de Grave, que nos hablaba de música y lo hacía desinteresadamente simplemente para que la gente... Totalmente de acuerdo. ¿Sabe cuál es el último recuerdo que yo tengo de Otto? Antes de morir él, fuimos a visitarlo a la casa y él estaba como con una ruana escribiendo a máquina. Y yo dije, ve, tan raro Otto, pues sí, ya está muy viejito, sí. Y le pregunté, ve, Otto, ¿qué estás haciendo? No, es que me llamó una niña de un colegio distrital de Bogotá que si la podía ayudar con una tarea sobre Verdi, creo que era el compositor, y le estaba escribiendo una monografía de Verdi para que ella tuviera la máquina, no es que la atendió por teléfono, que habría sido ya de por sí muy generoso, sino que no, le escribió y estaba ahí concentrado escribiéndole sobre la vida y obra de Verdi para una tarea de una niña de un colegio que él no conocía, ni idea cómo se habría levantado el teléfono, en esa época todavía no había celulares, y si hubiera habido Otto de Grave no habría tenido jamás celular, porque mi papá tampoco tiene celular. Entonces, esa generosidad que usted menciona de él me parece que es absolutamente, era así, con todo el mundo. ¿Y qué falta nos hace hoy en día esa generosidad y gente que influya positivamente en las personas? Sí. Y en esa época que no existía el internet, le tocaba
Claro, obviamente, eso era con enciclopedias, con el diccionario Oxford de la música. Es Todo espectacular. lo que había oído, todos los conciertos que, pues toda la trayectoria que él tenía como oyente, asistente a conciertos de la Orquesta Sinfónica. Espectacular. ¿Y qué hicieron con los acetatos rápidamente? Porque tengo entendido que tenía una colección gigante. La mayoría se los donó la hija Ilse a la biblioteca, creo que es a la Biblioteca Pública Piloto de Medellín. Allá fueron a parar muchas cosas de Otto, incluso la máquina de escribir está allá. Yo alguna vez fui a la Biblioteca Pública y me mostraron como los libros que eran de que la donación que hizo Ilse, y creo que también donó lo de los discos, estoy casi seguro que fue allá. Pero si no fue allá, fue a alguna universidad en Medellín, pero estoy casi seguro que fue a la Biblioteca Pública Piloto. Espectacular. Bueno, y la tarjeta roja para los malos influenciadores de hoy en día, que son EPA Colombia, La Liendra, no sé qué. O sea, para los buenos y para los malos, ¿no? Increíble, ¿no? Interesante. Malos. Bueno, muy bien. Bueno, estimado precursor, su tarjeta roja y su gol de oro. Mi tarjeta roja y mi gol de oro, no los tenía preparados. Uy, pucha. Para el Santa Fe de ahora. Gol de oro, gol de oro, gol de oro. No, es que... Vaya pensándolos, tranquilo, sí. Y yo voy echándole los míos. Mire, yo quiero darle mi tarjeta, mi gol de oro primero, obviamente, a la mezcla entre creatividad y Santa Fe. Creo que es una mezcla espectacular y no es gratuita, es muy especial. Creo que ser santafereño exige un espíritu creativo de nacimiento para haber soportado tantas complicaciones, haber aguantado tanto y obviamente poder celebrar con pocas cosas. Eso es una mente creativa. O sea, no estamos viviendo de la abundancia, sino de la escasez. Y eso sabe que la escasez es el poder de la creatividad. Eso es la simplicidad. Y ese es mi gol de oro. Y mi tarjeta roja se la quiero dar indudablemente obviamente a este Santa Fe que está jugando ahora, porque realmente volvimos otra vez como Santa Fe para atrás, ¿no? No sé qué es lo que está pasando y otra vez al fondo de la tabla. Yo pensé que ya habíamos... Bueno, y entonces esa es mi tarjeta roja, ¿no? Realmente volver a ver a este Santa Fe en el fondo de la tabla y yo pensé que ya por lo menos habíamos tenido la capacidad de ponernos en un nivel, así fuera en la mitad de la tabla, pero es que verlo en la tabla baja otra vez es como que estamos volviendo al principio del círculo. Bueno, así dicen siempre que la vida es un círculo y creo que con el Santa Fe es de verdad. Y ahora, bueno, a nuestro invitado precursor, su gol de oro y su tarjeta roja. Lo que quiera, dispare lo que quiera. Es un gol de oro que tengo atragantado desde hace mucho rato, pero creo que comparto con muchísima gente porque eso fue viral y se vio mucho, pero yo creo que es uno de los momentos del fútbol que yo más atesoro, a ver, pues a verlo, así lo haya visto en YouTube después, no me importa, lo atesoro, como la famosa foto de Pelé abrazado con Bobby Moore después del partido en el Estadio Azteca en el 70, como si fueran viejos amigos. Aquí Brasil le había ganado a Inglaterra, los ingleses debían estar malhumorados, pero no. Y fue en el Mundial pasado, que fue el hijo de Perisic cuando fue a decirle a Neymar que lo sentimos mucho, qué tristeza que hayan perdido, como a consolarlo, y había como alguien de la selección de Brasil que trataba de alejarlo, seguramente pero Neymar no, todo lo contrario, lo abrazó y todo, le agradeció el gesto. Yo creo que ese es como un balón de oro sí, correcto, que me encantó a mí. Y la tarjeta roja es bastante injusta de alguna manera, y no es culpa en particular de nadie, sino que las cosas son como son, ¿no? Como digo yo, pues si la tierra es redonda, pues nos toca vivir en una tierra redonda, ¿no? Sí. Aquí sería chévere que fuera plana, pero es redonda, entonces vivamos en la tierra redonda. Yo creo que es lo que está pasando con el periodismo y esa subordinación a la que se ha visto sometido casi que obligatoriamente contra su voluntad a las tendencias de las redes sociales, a lo que sale en Twitter, a lo que sale en Facebook. No sé si ustedes en sus oficios, usted como publicista, imagino que también tiene que estar, gústele o no, es que lo que es tendencia es que suene un reggaetón, o lo que es tendencia es que suene... no sé, y en el periodismo yo creo que eso le está haciendo mucho daño. Y súmele algo a su tarjeta, y es que esas tendencias a veces son falsas. Entonces es peor aún, porque no solamente la tendencia de lo que no debe ser o puede llegar a ser, pero también es a veces la tendencia de la mentira, y eso es una cosa muy fuerte. Por eso, y eso realmente a mí me
Sí, porque entonces ahora hay que funcionar en redes, entonces uno va a hacer un artículo periódico, sí, pero para que funcione en redes, titule de esta manera, pues no sé si tengamos tiempo, pero no sé si usted se ha dado cuenta que ahora casi que cuando uno entra a Google, por decir algo, a Yahoo, que esas noticias Sí, están titulando, violando las normas básicas del periodismo. totalmente. Porque usted Totalmente. ve cómo titulan. Importante jugador pasaría de un equipo gigante a otro. Sí. Sí, ¿Y cuál será? Usted empieza a leer. Los 3 primeros párrafos son carreta. El Sí. mundo del fútbol es una maravilla y el dinero que se mueve alrededor del fútbol es impresionante. Es lo que estamos viviendo, como si tuviera un Sí, taxímetro sí, midiendo. Necesitamos que lea 20 segundos para que marque como leído. sí. No Sí, sé no, si no sea podemos eso. darle la información al comienzo, toca ponérsela hasta la mitad y al Claro, final. O y sea, al, no, y al no. final está, ese jugador se llama Cristiano Ronaldo, que además pasaría, bueno, sí sucedió, pero digamos, pasaría pasaría, claro. del Real Madrid a la Juventus. Sí. Entonces, obviamente, Sí. es como ver cómo se pescan lectores con trucos, con lo que sea, y el periodismo desafortunadamente, gústele o no le guste, quiera hacerlo o no lo quiera hacer, está condenado porque si el periódico no está en redes, no existe. Entonces, para estar en redes y funcione, pues tiene que someterse a esta dictadura de las redes sociales. Esa es como mi tarjeta roja y yo creo que provoca muchos daños a la sociedad, ¿no? Porque lo que ustedes decían ahorita, las mentiras, las noticias falsas, tendencias inventadas, No, manipulación. y eso en el periodismo, por ejemplo, en la perspectiva ya un periodismo adulto, pero por ejemplo el impacto de las redes sociales en los niños y la gente joven, eso es una Claro, cosa ese es increíble. otro tema. Es otro Es que, tema es que sabe qué tremendo. pasa también, que yo caí en cuenta, que antes el periodismo, la información, las noticias, llamemos, le interesaba a la gente que veía noticieros, leía periódicos, Sí, no, como que eran personas, hey, yo quiero saber qué pasó y prendo la radio, pero de pronto uno podía oír en una cafetería algo de un noticiero, pero ahora no, ahora la información está llegándole a todo el mundo porque todo el mundo tiene un celular, porque claro, necesita para trabajar un celular inteligente, donde por WhatsApp le está llegando cualquier información que no total. la estaba solicitando, pero la lee. Y puede ser una mentira, puede ser La una leo. verdad a medias. Entonces yo pienso que eso también ha hecho sí, esa aparente o ese lado bueno que es que ahora todo el mundo tiene acceso a la información de manera inmediata y yo puedo ser el reportero que tomó la foto y eso tiene unas ventajas muy buenas porque yo puedo, si yo veo algo que mal, yo puedo tomar la foto y divulgarlo sin necesidad de Sí. que llegue un periodista a tomar la foto, en eso sí es muy bueno, pero yo pienso que esa es una tarjeta roja en la que no culpo a nadie, porque Sí, realmente yo creo que son las circunstancias, ¿no? Como que, bueno, nos tocó una atmósfera con oxígeno, ya listo, es así, la vuelta es así, y no hay nada que hacer. y así tenemos que sobrevivir, pero sí, eso es un tema que ha generado unas disrupciones enormes y cada día va a ser más fuerte. Y ahora, pues hablando de este tema, pues ya será otro programa, pero lo que viene con el chat GPT es una cosa impresionante lo que va a pasar con todo este tema de ya dejar los buscadores como un tema del pasado y pasar a todo este tema con inteligencia artificial es realmente impresionante. Eso va a tener afecciones también muy grandes y también afecciones éticas, pero eso ya será otro programa. Por el momento... Precursor, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. No se imagina lo contentos y lo felices que nos hace haberlo tenido acá y decirle que muchísimas gracias y nuevamente reiterarle nuestra gran admiración y respeto por todo lo que ha venido haciendo y bueno, y que el Santa Fe Acá está en la la tabla camiseta. baja sea una verdadera, un fake news. Ojalá, ese es el único fake news que yo acepto, que Santa Fe esté en la parte baja. Ah, no, es fake. Ah, bueno, perfecto. Qué bonita camiseta esa, ¿no? Tiene el Sí, número de estrellas completico, ¿no? Esa es la no, última. este es de hace ya, creo que tiene 7. Ah, bueno, muy bien. Entonces, que Faltan 2. siga, faltan 2. Bueno, vea, porque todo Pero es puede. que hubo una época en que Santa Fe sacaba camisetas sin publicidad, eso fue lo que me llamó la atención. Sí, No sé si hermosísimo. lo hayan vuelto a hacer. No, Es que ahorita todavía hace tienen algo rato de no paso publicidad, por tienen la tienda de menos. Santa Fe. ¿Ah? Tienen un poco menos de publicidad, pero es que a mí lo que me molesta es que esas camisetas triple logo con 5 logos al tiempo, eso es Así que parecían las páginas amarillas, sí. eso, las páginas rojas en este caso, pero bueno, entonces, señor Eduardo Arias, alias el Precursor, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en nombre del Recreo Deportivo. Cuídese No, mucho.
Muchísimas gracias a ustedes amable. por las fotos, por los recuerdos, por la amabilidad y de verdad, feliz de haber estado acá. Buenísimo. Muchas gracias. También un Muchas saludo gracias. a las personas que se conectan en el presente y en el futuro, que eso es otra la cosa buena, ¿no? Ese es otro. Personas del futuro van a estar conectadas Total. viviendo esto, entonces hay que mandarle saludos al presente y al futuro. Sí, de acuerdo. Y gracias al pasado. Bueno. También. Un abrazo, cuídense mucho. Muchas gracias. Se quedaron Carlos, muchísimas gracias. Se quedaron preguntas en el tintero, pero será para una próxima oportunidad. Muchas gracias, Eduardo. Vale. Cuídense mucho. Muchas gracias.